Yo creía que lo tenía todo, el tipo de vida con el que la gente sueña, un exitoso negocio de diseño de interiores que había creado desde cero, una hermosa casa con vista a la ciudad, y lo que pensaba que era un matrimonio perfecto con Steven, mi esposo desde hacía 15 años. Chloe, mi mejor amiga desde la universidad, siempre estaba ahí para completar nuestro pequeño círculo. Éramos inseparables, o eso creía yo. Ahora, al mirar atrás, debería haber visto las señales, pero a veces somos ciegos a lo que tenemos frente a nosotros. Esa mañana empezó como cualquier otra. Recuerdo estar de pie frente al espejo, ajustándome la chaqueta para una reunión importante con un cliente. Steven se me acercó por detrás, me rodeó la cintura con sus brazos y me besó el cuello. «Vas a hacer una presentación perfecta, Layla», dijo, y su voz transmitía esa calidez que había aprendido a amar con el paso de los años. Si tan solo hubiera sabido que sería el último momento normal que compartiríamos. Había estado trabajando en un proyecto importante, la renovación de una antigua mansión victoriana. Era el tipo de desafío que aceleraba mi corazón de emoción, transformar un trozo olvidado de la historia en algo magnífico. El cliente era una de las familias más influyentes de la ciudad y conseguir este contrato había sido un cambio radical para mi negocio. Chloe, como agente inmobiliaria, me había puesto en contacto con ellos. Estaba muy interesada en este proyecto y visitaba el lugar casi todos los días para comprobar el progreso. La reunión de ese día fue genial. Recuerdo que me sentía en la cima del mundo mientras conducía de regreso a casa por la carretera de la costa, la misma ruta que había tomado cientos de veces antes. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, y estaba pensando en celebrarlo con Steven y Chloe. Incluso los llamé a ambos y les sugerí que nos reuniéramos para cenar en nuestro restaurante favorito. Fue entonces cuando todo cambió. Todavía oigo el chirrido de los neumáticos en mis pesadillas, el destello de los faros brillantes en mi espejo retrovisor, que se hacía cada vez más grande a un ritmo alarmante, el impacto repentino que hizo que mi coche girara hacia la barandilla. El mundo se puso patas arriba, literalmente, mientras mi coche rodaba por el terraplén. En esos pocos segundos que parecieron una eternidad, recuerdo que pensé en Steven, en la vida que habíamos construido, en todos los sueños que todavía teníamos que cumplir. Cuando me desperté en el hospital 3 días después, el mundo era diferente. Las palabras del médico me golpearon como otro golpe. Señora Parker, ha sufrido una grave lesión en la médula espinal, la hinchazón es considerable y, actualmente está paralizada de la cintura para abajo. La habitación empezó a dar vueltas de nuevo, pero esta vez no fue por un accidente. Era mi mundo desmoronándose a mi alrededor. Steven estaba allí cuando recibí la noticia, su rostro reflejaba preocupación. Chloe estaba a su lado, apretándome la mano, con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba demasiado conmocionada para llorar, demasiado aturdida para sentir algo más que incredulidad. Esto no puede estar pasando, me decía a mí misma. Esto no es real. Pero era real. Todo era demasiado real. Los días siguientes transcurrieron entre visitas a médicos, pruebas y dolorosas revelaciones. Vi cómo Steven se distanciaba cada día más. Sus visitas se hicieron más breves y sus excusas más frecuentes. Estoy abrumado por el trabajo, decía. La empresa me necesita. Chloe, por otro lado, estaba constantemente presente, casi demasiado presente, manejando mis asuntos, hablando con mis clientes, gestionando mis decisiones comerciales. Luego llegó el momento que cambiaría todo nuevamente. Estaba sola en mi habitación del hospital, luchando por alcanzar mi teléfono en la mesilla de noche, cuando escuché una conversación afuera de mi puerta. 2 enfermeras estaban hablando de un accidente de coche sospechoso. Mi accidente. Una de ellas mencionó que la policía había encontrado pruebas de manipulación de los frenos. Se me paró el corazón. ¿Manipulación de frenos? ¿No fue un accidente? Ahí fue cuando empecé a prestar atención. Atención de verdad. A todo y a todos los que me rodeaban. A la forma en que Steven y Chloe intercambiaban miradas cuando creían que yo no los estaba mirando. A las conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba en la habitación. A las extrañas llamadas que Steven recibía afuera. A la excesiva participación de Chloe en mis asuntos financieros. Puede que haya perdido el uso de mis piernas, pero mi mente estaba más aguda que nunca.
Y mientras yacía en la cama del hospital, fingiendo que las circunstancias me habían vencido, empecé a idear un plan. Porque a veces cuando lo pierdes todo, descubres lo fuerte que eres en realidad. Lo que no sabían es que estaba a punto de mostrarles exactamente lo que una mujer llevada al límite podía hacer. El día en que Steven mostró su verdadero rostro quedó grabado en mi memoria como una cicatriz que nunca se cura del todo. Había estado en el centro de rehabilitación durante 3 semanas, luchando con sesiones de fisioterapia que me dejaban exhausta y desanimada. Esa mañana, mi terapeuta acababa de ayudarme a volver a sentarme en mi silla de ruedas después de otra sesión agotadora cuando Steven entró furioso, con el rostro desencajado por la frustración. «Ya no puedo hacer esto, Layla», escupió caminando de un lado a otro por la habitación como un animal enjaulado. «Mírate. Ni siquiera puedes mantenerte en pie. No eres la mujer con la que me casé». Sus palabras me atravesaron como fragmentos de vidrio. «Ya no sirves para nada. El negocio se está desmoronando y yo estoy atrapada cuidando a un inválido». Me quedé allí atónita y en silencio, mientras 15 años de matrimonio se desmoronaban ante mis ojos. Pero lo que más me sorprendió no fueron sus crueles palabras, sino la mirada de calculada frialdad en sus ojos. No era un hombre que se derrumbara bajo presión. Era alguien que me revelaba quién era en realidad. Esa noche, solo en mi habitación, hice algo que no había hecho desde el accidente. Abrí mi computadora portátil. Me temblaban los dedos cuando inicié sesión en mi cuenta de correo electrónico y revisé meses de correspondencia. Fue entonces cuando lo encontré, una cadena de correos electrónicos entre Steven y Chloe que se había reenviado accidentalmente a mi cuenta de negocios. Se me heló la sangre al leer sus mensajes, que databan de hace más de un año. «No sospecha nada», había escrito Chloe. «Todo va según lo previsto. Una vez que pase el accidente tendremos todo bajo control». La verdad me golpeó como un golpe físico. La manipulación de los frenos, el accidente, mi parálisis. Todo había sido orquestado por las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. ¿Su objetivo? El imperio que había construido. Lo que no sabían era que siempre había sido cauteloso con mis negocios. Cada propiedad, cada inversión, cada activo importante estaba cuidadosamente protegido bajo mi nombre. Revisé más correos electrónicos con las manos temblando, pero mi mente se aclaraba con cada revelación. Habían planeado todo meticulosamente. El momento del accidente, la presencia constante de Chloe en el hospital para supervisar mis decisiones, la retirada gradual de Steven para quebrantarme el ánimo. Querían que me rindiera. Que cediera todo en mi desesperación. Pero habían subestimado un factor crucial, yo. Esa noche marcó un punto de inflexión. Mientras estaba sentada en mi silla de ruedas junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos, comencé a formular mi plan. Primero, necesitaba comprender la magnitud total de mis lesiones. Solicité una consulta privada con mi médico, lejos de la atenta mirada de Steven y Chloe. Las palabras de la doctora Martín me dieron un primer atisbo de esperanza. La parálisis podría no ser permanente, explicó. La hinchazón está disminuyendo y con una terapia intensiva, existe una posibilidad real de una recuperación significativa. Pero se necesitará tiempo, dedicación y concentración total en la rehabilitación. Tiempo. Eso era lo que yo necesitaba. Y tal vez por una vez mi aparente impotencia pudiera jugar a mi favor. Empecé por hacer pequeños cambios. Parecía más dependiente. Más derrotada. Le pedí a Steven que se encargara de más decisiones comerciales, sabiendo que le informaría de todo a Chloe. Desempeñé el papel de la mujer destrozada que querían que fuera. Todo esto mientras ponía en marcha mis verdaderos planes. A altas horas de la noche, cuando el centro de rehabilitación estaba tranquilo, comencé mis propias sesiones de terapia privada. Trabajé con una enfermera de confianza, Lisa, que se convirtió en mi aliada en esta batalla secreta. Ella comprendió mi situación. Había visto historias similares de traición en sus años de trabajo. Bajo su guía, me esforcé más de lo que creía posible. Durante el día parecía que me costaba hacer movimientos básicos, pero en esas sesiones de medianoche sentí el primer hormigueo en los dedos de los pies. Luego en los pies. Luego mis piernas. El progreso era lento, pero estaba ahí.
Cada pequeña victoria se mantenía en secreto. Oculta tras una máscara de desesperación y dependencia, también comencé a hacer llamadas discretas a mi abogada, Angela, una mujer de mente perspicaz que me había ayudado a estructurar mi negocio años atrás. Todo sigue siendo seguro, me aseguró. No pueden tocar nada sin tu consentimiento explícito. Me ayudó a comprender todos los aspectos de mi situación legal. Y juntos fortalecimos aún más mis defensas. La parte más difícil fue mantener la fachada. Ver a Steven y Chloe interpretar sus papeles. El marido preocupado. El amigo devoto. Sabiendo lo que habían hecho. Lo que todavía intentaban hacer. Cada beso que Steven me daba en la frente se sentía como ácido. Cada vez que Chloe me apretaba la mano con falsa simpatía, tenía que resistir el impulso de gritar la verdad. Pero de esa traición aprendí algo valioso, paciencia. Como un jugador de ajedrez, necesitaba pensar con varias jugadas de antelación. Cada pieza debía colocarse con cuidado. Cada acción debía calcularse para obtener el máximo efecto. Una noche, mientras escuchaba a Steven y Chloe hablar sobre mis opciones comerciales, en lo que ellos creían que era una conversación privada, me vi reflejada en la ventana. En lugar de la mujer destrozada que veían, noté algo diferente. Un destello de acero en mis ojos. Una expresión en mi mandíbula que hablaba de determinación, más que de derrota. Ya no era la víctima de su historia. Era el autor de la mía propia. Lo que ellos no sabían es que su plan perfectamente orquestado estaba a punto de desmoronarse. Hilo tras hilo, mientras los escuchaba planear mi ruina financiera, sentía que la fuerza regresaba a mis piernas. Un poder secreto que crecía día a día. Pronto, muy pronto aprenderían lo que significa realmente subestimar la fuerza de una mujer. El centro de rehabilitación se convirtió en mi fortaleza. Y mi silla de ruedas, irónicamente, se convirtió en mi trono. Desde esta posición de supuesta debilidad, vi cómo se rebelaban mis enemigos mientras reunía fuerzas en secreto. Cada día era una representación cuidadosamente coreografiada de vulnerabilidad. Mientras tanto, entre bastidores, me iba haciendo más fuerte. Lisa, mi enfermera de noche, resultó ser más que una aliada. Se convirtió en mi ángel guardián. Me presentó al Dr. Ryan Miller, un especialista en lesiones de la médula espinal, quien aceptó tratarme en forma privada, lejos de las miradas indiscretas de Steven y Chloe. Su recuperación es notable, dijo el Dr. Miller durante una de nuestras sesiones clandestinas. Pero lo más importante es que su determinación es extraordinaria. Esas sesiones de terapia a medianoche fueron brutales. El sudor me corría por la cara mientras sujetaba las barras paralelas, obligando a mis piernas a recordar su propósito. El dolor era insoportable, pero lo aceptaba con agrado. Cada sensación punzante significaba que estaba viva y que luchaba. Aprendí a morder una toalla para amortiguar mis gemidos mientras hacía los ejercicios. Durante una sesión particularmente difícil, Lisa compartió algo que lo cambió todo. Tu amiga Chloe te ha estado preguntando sobre tu historial médico, reveló en voz baja. Ella ha estado intentando acceder a información sobre su pronóstico, pero no tiene autorización. Esta información era oro. Se estaban poniendo nerviosos, lo que significaba que era probable que cometieran errores. Decidí darles algo de qué preocuparse. A través de Angela, mi abogada, comencé a hacer cambios sutiles en mis acuerdos comerciales. Nada dramático, solo lo suficiente para que lo notaran. El efecto fue inmediato. Steven empezó a aparecer con más frecuencia, con el rostro enmascarado por una preocupación que nunca llegaba a sus ojos. Cariño, ¿estás segura de que deberías tomar decisiones de negocios en tu estado?, preguntaba, con la voz llena de falsa dulzura. ¿Por qué no dejas que yo me ocupe de todo? Chloe también aumentó sus visitas, siempre llegaba con batidos saludables y revistas de estilo de vida. Tienes que centrarte en curarte, insistía, mientras intentaba sutilmente echar un vistazo a cualquier papeleo que estuviera en mi mesita de noche. Déjanos encargarnos del aspecto comercial de las cosas. Lo que no sabían era que todas las noches, después de que se fueran, yo trabajaba con un nuevo equipo de asesores de confianza. Angela me había puesto en contacto con Matilda Torres, una brillante investigadora financiera especializada en descubrir fraudes. Juntas empezamos a rastrear los movimientos de Steven y Chloe, sus transacciones financieras, sus comunicaciones.
Han estado planeando esto durante al menos 2 años, reveló Matilda una noche, mostrándome un rastro de cuentas ocultas y transferencias sospechosas. Han estado sacando pequeñas cantidades de tus cuentas comerciales, tanteando el terreno. Se suponía que el accidente era su objetivo final. Las piezas estaban encajando. Por su propia codicia, habían dejado un rastro de migas de pan. Pero yo necesitaba algo más que pruebas. Necesitaba justicia, que se me aplicara con frialdad y precisión. Mi recuperación física avanzaba más rápido de lo que nadie esperaba. En 3 meses podía permanecer de pie durante breves periodos. Aunque lo oculté a todos excepto a mi círculo íntimo de confianza, el Dr. Miller se sorprendió por mi progreso. Mi cuerpo se está curando, dijo. Pero es tu espíritu el que hace el verdadero trabajo. Una tarde lluviosa, mientras estaba sentada en mi silla de ruedas mirando la ciudad, escuché a Steven hablando por teléfono en el pasillo. No está mejorando, le decía a alguien, presumiblemente a Chloe. Tenemos que darnos prisa. No puedo seguir haciendo de marido devoto por más tiempo. El viaje a Europa ya está reservado. ¿Viaje a Europa? Esta era una información nueva. Inmediatamente le envié un mensaje a Matilda, quien prometió investigar. En cuestión de días, ella había descubierto su plan. Un viaje de 2 meses por los destinos más caros de Europa, pagado con dinero que habían estado sacando de mis cuentas. Perfecto. Su avaricia los estaba volviendo descuidados. Decidí alentar su plan y una vez más, hice el papel de esposa comprensiva. Deberías irte, le dije a Steven al día siguiente, logrando mantener la voz firme. Has estado muy estresado cuidándome. Te mereces un descanso. La expresión de alivio en su rostro era casi cómica. Trató de ocultarlo, por supuesto, pero pude ver que prácticamente se le hacía agua la boca ante la oportunidad. ¿Estás segura, cariño? No quiero dejarte. Chloe estará aquí, le aseguré, las mentiras sabían a miel en mi lengua. Ve y disfruta. Estaré bien. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé de pie junto a la ventana de mi habitación privada, sin ninguna silla de ruedas a la vista. Me temblaban las piernas por el esfuerzo, pero permanecí de pie, mirando las luces de la ciudad difuminarse entre mis lágrimas. No eran lágrimas de tristeza ni de dolor, sino de pura determinación. Lisa me encontró así, de pie por mi cuenta, y se apresuró a ayudarme. No deberías levantarte sin ayuda, me reprendió, pero pude oír el orgullo en su voz. Tengo que estar preparada, le dije con la voz más fuerte que en meses. Todo está tomando forma. Cuando regresen de Europa, encontrarán a una mujer muy diferente a la que dejaron atrás. Lo que no le conté a Lisa fue el alcance total de mi plan. Mientras Steven y Chloe se la pasarían genial en Europa, yo estaría realizando la actuación más importante de mi vida. La fisioterapia se intensificaría, mi equipo legal recopilaría sus pruebas y mis investigadores financieros documentarían cada centavo robado. Pero lo más importante es que recuperaría algo que creían haber destruido para siempre, mi poder. Porque a veces la mejor venganza no consiste solo en vengarse. Se trata de elevarse tanto por encima de tus enemigos que no puedan evitar ahogarse en el polvo de su propia destrucción. Cuando finalmente permití que Lisa me ayudara a volver a la cama, sentí una sonrisa tirando de mis labios. Déjalos vivir su aventura europea. Que piensen que han ganado. Su regreso marcaría el comienzo de su caída. Y yo estaría de pie. Sí, de pie. Listo para ver cómo se desarrolla todo. El día que Steven se fue a Europa se sintió como respirar aire fresco después de haber estado bajo el agua durante meses. Yo hice mi parte a la perfección. La esposa que me apoyaba en la silla de ruedas, sonriendo valientemente mientras él me besaba la frente para despedirse. Chloe estaba de pie a mi lado, apretándome la mano con falsa simpatía, prometiendo encargarse de todo mientras él no estaba. Si tan solo pudieran ver mi sonrisa interior. En el momento en que desaparecieron por la puerta de seguridad del aeropuerto, le envié un solo mensaje de texto al Dr. Miller. Ya era hora. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Ese mismo día me fui del centro de rehabilitación y me inscribí en un centro médico privado que me había recomendado el Dr. Miller. Era un lugar exclusivo escondido en las montañas, lejos de miradas indiscretas. Mi nueva habitación daba a un lago sereno,
pero yo no estaba allí por la vista. Estaba allí por la guerra. No más escondites, dijo el Dr. Miller durante nuestra primera sesión. Ahora superamos tus límites. Y lo hicimos. Mis días se convirtieron en una rutina brutal de fisioterapia, entrenamiento de fuerza y ejercicios de rehabilitación. Todas las mañanas empezaban a las 5 con hidroterapia, seguida de horas de trabajo con equipo especializado diseñado para reentrenar mis músculos y mi sistema nervioso. El dolor era insoportable. Había noches en las que me quedaba en la cama, con todos mis músculos aullando y lágrimas corriendo por mi rostro. Pero cada mañana me levantaba y lo hacía todo de nuevo. Mi determinación se alimentaba de las actualizaciones periódicas de Matilda sobre la aventura europea de Steven y Chloe. Están gastando dinero como si fuera agua, informó Matilda durante una de nuestras videollamadas semanales. Hoteles de 5 estrellas, restaurantes de lujo, compras desenfrenadas. Creen que están celebrando su victoria, pero en realidad solo están documentando su robo. Angela, mi abogada, estaba igualmente ocupada. Había reunido a un equipo de contables forenses que estaban rastreando cada transacción, cada transferencia, cada centavo que habían robado a lo largo de los años. Las pruebas eran contundentes. Hemos descubierto un patrón de robo sistemático, explicó mostrándome hojas de cálculo de sus actividades. Llevan años planeándolo, Leila. El accidente no solo tenía como objetivo quitarte de en medio, sino quitarte todo lo que habías construido. Pero su mayor error fue subestimar el poder de la lealtad. Se había corrido la voz en la industria acerca de mi accidente y antiguos clientes comenzaron a comunicarse conmigo. Muchos habían tratado con Chloe en mi ausencia y se sentían incómodos con sus intentos agresivos de tomar el control de los proyectos en curso. Caroline Martín, una de mis clientas más antiguas, resultó ser una aliada inesperada. Durante una visita secreta a mi centro, me confesó que algo no cuadraba con la forma en que Chloe manejaba las cosas. Estaba demasiado ansiosa por cambiar los términos del contrato e insistía demasiado en desviar los pagos. Caroline había llevado registros detallados de cada interacción, lo que se sumó a nuestra creciente montaña de evidencias. Mi transformación física iba a la par con mis preparativos estratégicos. Al final del primer mes, podía caminar distancias cortas sin ayuda. Al final del segundo mes, estaba haciendo trote ligero en la pista cubierta del centro. Mi cuerpo se estaba volviendo más fuerte que nunca, impulsado por una determinación que nunca supe que poseía. El Dr. Miller me presentó a Diana, una entrenadora personal que se especializaba en trabajar con pacientes en recuperación. Se convirtió en mi sargento de instrucción, empujándome más allá de lo que creía posible. Tu cuerpo puede soportar más de lo que tu mente cree, me decía mientras yo me esforzaba por hacer otra serie de ejercicios. Una mañana, mientras me paraba frente al espejo después de una sesión particularmente intensa, apenas me reconocía. Mis brazos estaban tonificados y mi postura era segura. La mujer derrotada en silla de ruedas había desaparecido y había sido reemplazada por alguien más fuerte, tanto física como mentalmente. Las videollamadas semanales de Chloe se convirtieron en un ejercicio de interpretación teatral. Me aseguré de estar siempre en mi silla de ruedas, luciendo cansada y dependiente. Todo está bien aquí, le aseguraba, notando cómo sus ojos recorrían mi habitación, buscando cualquier señal de documentos comerciales. Las actualizaciones sobre su viaje a Europa eran esclarecedoras. Gracias a la vigilancia de Matilda, los seguimos mientras se trasladaban de París a Roma y luego a Barcelona. Se estaban volviendo descuidados, confiados en su victoria. Steven estaba usando mis tarjetas de crédito comerciales abiertamente, reservando experiencias de lujo y restaurantes caros. Acaban de cobrar otra cena de 5 cifras en Mónaco, informó Matilda una noche. Literalmente están bebiendo tu dinero, pero su extravagancia me estaba jugando un papel muy importante. Cada cobro excesivo, cada transacción no autorizada, era otro clavo en su ataúd. El equipo de Angela estaba documentando todo, construyendo un caso hermético que no les dejaría margen de maniobra cuando llegara el momento. A medida que el viaje entraba en sus últimas semanas, intensifiqué mis preparativos. Mis sesiones de fisioterapia duplicaron su duración. Trabajé con un nutricionista para optimizar mi dieta y así tener la máxima fuerza y energía. Incluso comencé a tomar clases privadas de defensa personal, canalizando mi ira en fuerza productiva. Diana observaba mi progreso con creciente admiración.
No te estás recuperando simplemente, me dijo un día mientras yo completaba una compleja rutina de ejercicios. Estás trascendiendo tu yo anterior. Tenía razón. Este viaje se había convertido en algo más que una recuperación o una venganza. Era una metamorfosis total. La mujer que Steven y Chloe habían intentado destruir había desaparecido. En su lugar había alguien más fuerte, más astuto e infinitamente más peligroso. Una semana antes de su regreso, recibí una información interesante de Matilda. Habían reservado una semana extra en Saint-Tropez, me dijo. Están planeando celebrar su exitosa aventura europea con el alquiler de un yate de lujo. Sonreí ante la noticia. Que tengan su última celebración. Que bebieran champán caro y brindaran por su aparente victoria. Su exceso de confianza haría que la caída final fuera aún más dulce. Mientras estaba en mi balcón esa tarde, mirando cómo la puesta de sol teñía el lago de tonos dorados y carmesí, sentí una profunda sensación de calma. Todo estaba en su lugar. Mi cuerpo estaba listo. Mis pruebas estaban recopiladas. Mi estrategia estaba preparada. En apenas 2 semanas, Steven y Chloe regresarían, esperando encontrar a una mujer destrozada, dispuesta a renunciar al trabajo de su vida. En cambio, enfrentarían las consecuencias de sus acciones de una manera que nunca imaginaron. La cuenta regresiva había comenzado. La mañana en que Steven y Chloe tenían previsto regresar, me quedé frente a mi espejo de cuerpo entero, sin apenas reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. La frágil víctima que habían dejado atrás había desaparecido. En su lugar había una persona completamente nueva, fuerte, preparada y lista para la batalla. Mi cabello estaba peinado con un corte bob elegante, mi postura era recta y segura. Mi cuerpo estaba tonificado por meses de entrenamiento intensivo. ¿Estás lista para esto?, preguntó Lisa, parada a mi lado. Se había tomado un día libre en el centro de rehabilitación para estar aquí para lo que llamamos el día del juicio. He estado lista para este momento desde el día que los escuché en el hospital, respondí, alisándome la chaqueta a medida. El atuendo había sido cuidadosamente elegido. Un traje formal en color burdeos intenso que me daba un aspecto profesional y formidable a la vez. Ya no había batas de hospital ni ropa holgada tras las que esconderme. Las últimas 2 semanas habían sido un torbellino de preparativos finales. Angela había recopilado todas nuestras pruebas en lo que llamó el archivo del juicio final, una documentación exhaustiva de la traición de Stephen y Chloe, desde el accidente planeado hasta su robo financiero. El equipo de Matilda había rastreado todos los gastos de su escapada europea y había creado un mapa detallado de sus extravagancias con mi dinero. Acaban de aterrizar, escribió Matilda. Había alguien que monitoreaba su vuelo. El trámite de aduanas debería demorar aproximadamente 1 hora. Sonreí al recordar su última videollamada desde Saint-Tropez. Habían estado bronceados y despreocupados, completamente inconscientes de que su paraíso estaba a punto de desmoronarse. Chloe había hablado de ocuparse de algunos asuntos urgentes de negocios a su regreso, mientras que Stephen había sonreído con esa sonrisa fría que había llegado a detestar. Tengo una sorpresa para ti cuando regresemos, dijo con su voz llena de falso afecto. Lo que no sabía es que yo también tenía algunas sorpresas. El Dr. Miller me había hecho un último chequeo el día anterior. Desde el punto de vista médico, tu recuperación es nada menos que milagrosa, dijo mientras revisaba mis últimos análisis. Pero ambos sabemos que no fue solo la medicina lo que te trajo hasta aquí. Fue pura fuerza de voluntad. El timbre sonó y me sacó de mis pensamientos. Era Caroline, que llegaba con el resto de mi equipo de apoyo. Nos reunimos en la oficina de mi casa, la misma oficina donde había creado mi negocio. La misma oficina donde Stephen y Chloe probablemente habían planeado mi caída. Todo está en orden, confirmó Angela mientras abría su computadora portátil. En cuanto entren al edificio, seguridad nos avisará. La policía está preparada para actuar cuando demos la señal, pero recuerda que el momento es crucial. Asentí sintiéndome sorprendentemente tranquila. Déjenlos subir juntos, les ordené. Se merecen compartir este momento. El teléfono de Matilda vibró. Ya salieron del aeropuerto, informó. El GPS indica que se dirigen hacia aquí. Me acerqué a los grandes ventanales con vistas a la ciudad y permanecí de pie, erguido y erguido.
La silla de ruedas, mi apoyo durante tantos meses, estaba colocada en la esquina de la habitación, un símbolo del engaño que había tenido que representar. A los 20 minutos Matilda me informó. Aproveché esos últimos momentos para centrarme y recordar todo lo que me había llevado a ese punto. El accidente que debía destruirme. La traición de las dos personas en las que más confiaba. Las largas noches de dolor y determinación. Las sesiones de entrenamiento secretas. La recopilación de pruebas. Cada paso me había traído hasta aquí. 5 minutos. Mi equipo tomó posiciones en la sala adyacente, conectados por la señal de la cámara oculta que habíamos instalado. Quería que Stephen y Chloe pensaran que estaban entrando en su momento de triunfo. En cambio, estaban entrando en la mía. Están en el vestíbulo. Me los podía imaginar. Confiados y relajados después de sus vacaciones de lujo, probablemente ya contando mi dinero en sus mentes. El guardia de seguridad los estaría recibiendo, interpretando su papel en nuestra escena cuidadosamente coreografiada. Los ascensores se movían. Mi corazón estaba firme. Mi respiración se calmaba. Los años de matrimonio me habían enseñado los patrones de conducta de Stephen. Él entraba primero, siempre tomando la iniciativa. Chloe la seguía, lista para desempeñar su papel secundario en su pequeño drama. 3, 2, 1. La puerta se abrió. La expresión de sus rostros cuando me vieron allí de pie, fuerte y confiado, fue algo que atesoraré por siempre. Stephen se quedó paralizado a medio paso, sus gafas de sol de diseño se deslizaron por su nariz. La máscara de Chloe, perfectamente cuidada, se quebró y su boca se abrió de golpe por la sorpresa. Bienvenida a casa, dije con voz firme y clara. Tenemos que hablar del accidente. Y el dinero. Y cada una de las mentiras que has dicho. El color desapareció de sus rostros cuando se dieron cuenta de que su plan perfecto se había roto en 1.000.000 de pedazos. Pero ese no fue el final de mi historia. Fue solo el comienzo de su pesadilla. Y finalmente estaba listo para impartirles la justicia que tanto se merecían. El silencio en la habitación era ensordecedor. Stephen fue el primero en recuperarse y su sorpresa se transformó rápidamente en esa expresión tranquila y controlada que había visto en él a lo largo de años de tratos comerciales. Chloe se quedó congelada junto a la puerta, con su mano perfectamente cuidada todavía agarrando su bolso de diseño como un escudo. Layla, cariño. Stephen se sobresaltó, dio un paso hacia adelante con los brazos extendidos como para abrazarme. Esto es milagroso. ¿Por qué no nos dijiste que te estabas recuperando? Hubiéramos regresado de inmediato. Levanté mi mano y lo detuve a mitad de camino. No hagamos este baile, Stephen. Basta de fingir. Basta de mentir. Me moví por el escritorio con deliberada gracia, disfrutando de cómo sus ojos seguían mis movimientos con creciente inquietud. ¿Hablamos primero de las líneas de ruptura? ¿O preferirías hablar del dinero que has estado sacando de mis cuentas? Chloe recuperó la voz, aunque temblaba un poco. Layla, estás confundida. El accidente fue terrible, pero no puedes pensar. 15 de junio, 8:43 interrumpí con voz afilada como el acero. Fue entonces cuando le enviaste el correo electrónico a Stephen para confirmar que los preparativos estaban completos, solo 12 horas antes de mi accidente. Vi cómo se le iba el color del rostro. Deberías tener más cuidado con el reenvío de correos electrónicos, Chloe. La tecnología puede ser muy complicada. La fachada de Stephen se quebró un poco y su ojo izquierdo tembló. Una señal que había aprendido a reconocer años atrás, cuando lo acorralaban. Sea lo que crees que has encontrado, lo estás malinterpretando. Solo hemos querido ayudarte. Mira cómo nos hemos ocupado de todo mientras te recuperabas. Veamos eso, ¿vale? Presioné un botón en mi teléfono de escritorio. ¿Matilda? ¿Nos acompañarías con los archivos? Matilda entró con una carpeta gruesa. La expresión de reconocimiento y miedo que se dibujó en el rostro de Stephen no tuvo precio. Matilda había sido la asistente de su banquero privado durante los últimos 3 meses y me pasaba información directamente a mí. Tal vez deberíamos revisar sus gastos europeos recientes. Sugerí abrir la carpeta. ¿La juerga de compras de $50.000 en París?
¿El alquiler de un yate en Saint-Tropez? Todo ello cargado a mis cuentas comerciales, por supuesto. Muy serviciales de su parte. Chloe dio un paso hacia Stephen, olvidando la distancia que habían mantenido cuidadosamente en medio del pánico. Pude ver cómo sus mentes corrían a toda velocidad, tratando de encontrar una ruta de escape que ya no existía. O tal vez, continué con mi voz peligrosamente suave, deberíamos hablar de las cuentas en el extranjero que has estado llenando con mi dinero durante los últimos 2 años. ¿Las que creías que eran imposibles de rastrear? Ya basta, gritó de repente Stephen, y su serena personalidad de hombre de negocios se hizo añicos por completo. No tienes pruebas de nada. Es tu palabra contra la nuestra, y claramente no te encuentras bien. El estrés del accidente ha afectado tu mente. En realidad. Una nueva voz interrumpió a Angela cuando entró en la habitación. Tiene muchas pruebas. Mi abogada sonrió con el tipo de sonrisa que la había hecho famosa en los juzgados de todo el país. ¿Le gustaría ver primero las pruebas de la manipulación de los frenos? ¿O empezamos con el fraude financiero? La hora siguiente fue una clase magistral sobre cómo desentrañar mentiras. Con precisión quirúrgica presentamos cada pieza de prueba. Los conductos de freno alterados, las transferencias bancarias sospechosas, los correos electrónicos codificados que planeaban mi accidente, los documentos falsificados que habían preparado para hacerse con el control de mis bienes. Los vi desmoronarse, sus costosos bronceados desapareciendo a medida que se daban cuenta de la profundidad de su exposición. Chloe intentó llorar, abriendo el grifo de agua que probablemente le había funcionado tan bien en el pasado. Stephen intentó fanfarronear y amenazar, pero sus palabras no sirvieron de nada ante la abrumadora evidencia que teníamos. Esto es lo que va a pasar, dije finalmente poniéndome de pie. Te devolveré cada centavo que hayas robado. Todas las propiedades que hayas intentado transferir te serán devueltas. Todos los clientes que hayas intentado robar serán informados de tus acciones. No puedes hacer esto, susurró Chloe, mientras el rímel se le corría por las mejillas. Somos tu familia, tu mejor amigo. ¿Familia? Me reí, pero no había humor en ello. Orquestaste un accidente que estaba destinado a paralizarme de por vida. Me viste luchar por recuperarme mientras planeaba robarme todo lo que había construido. Celebraste tu éxito con mi dinero mientras yo luchaba para salir del abismo. Eso no es familia, Chloe. Eso es una conspiración criminal. Stephen hizo un último intento. Piensen en lo que esto le hará a nuestra reputación en la comunidad. A tu negocio. A mi negocio, lo interrumpí acercándome a la ventana. Mi negocio nunca ha estado más fuerte. Mientras tú bebías champán en Europa, yo no solo me estaba recuperando, sino que también me estaba reestructurando. Todos los clientes que intentaste robarme firmaron nuevos contratos exclusivos con mi firma. Tu pequeña maniobra de poder me ayudó a identificar y eliminar todos los eslabones débiles de mi organización. Me volví para mirarlos y disfruté de la forma en que parecían encogerse bajo mi mirada. La policía está esperando abajo. Tienes exactamente 2 opciones. Opción 1. Cooperas plenamente, firmas los acuerdos de confesión y restitución que Angela ha preparado y enfrentas las consecuencias de tus acciones con la poca dignidad que te queda. Opción 2. Te resistes y hacemos pública esta situación. Cada detalle, cada correo electrónico, cada traición es puesta en el tribunal. Tu elección. El silencio que siguió fue pesado por el peso de su revelación. Todo lo que habían planeado, cada plan que habían elaborado, los había llevado a ese momento, pero no de la manera que ellos pretendían. Tienes 5 minutos para decidir, dije mientras caminaba hacia la puerta. Te sugiero que elijas sabiamente. A diferencia de ti, yo cumplo con mis promesas. Y les prometo que de una forma u otra, se hará justicia. Mientras los dejaba con su decisión, oí a Chloe estallar en lágrimas de verdad. No las lágrimas calculadas que había usado antes, sino los sollozos desgarradores de alguien que ve cómo su mundo se derrumba. Stephen permaneció en silencio, probablemente todavía buscando una ruta de escape que no existía. Cerré la puerta detrás de mí, y me uní a mi equipo en la habitación contigua. En los monitores de seguridad, pudimos ver a Stephen y Chloe con su fachada perfecta completamente destrozada, enfrentando por fin las consecuencias de sus acciones. ¿Estás bien?, me preguntó Lisa suavemente apretándome la mano.
Sonreí, sintiéndome más ligera que en meses. Estoy mejor que bien, respondí. Soy libre, pero el día aún no había terminado. Su elección determinaría lo que sucedería a continuación. Y yo estaba preparada para cualquiera de los dos resultados, porque a veces la mayor victoria no consiste solo en sobrevivir, sino en prosperar a pesar de quienes intentaron destruirte. Esos 5 minutos se sintieron como una eternidad mientras observábamos a Stephen y Chloe en los monitores de seguridad. Su lenguaje corporal lo contaba todo. Stephen caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, Chloe se desplomaba en una silla, su postura perfecta finalmente se había roto. Se susurraban furiosamente el uno al otro gesticulando descontroladamente, mientras su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. A falta de 30 segundos para que terminara el tiempo, Stephen hizo exactamente lo que yo había predicho. Buscó su teléfono. Angela sonrió a mi lado mientras lo veíamos revisar sus contactos, probablemente buscando a alguien que lo salvara de esta situación. Se acabó el tiempo, dije mientras me acomodaba la chaqueta. Cuando alcancé la manija de la puerta, Lisa me agarró del brazo. Recuerda, dijo suavemente, ya ganaste. Elijan lo que elijan, tú habrás ganado. Asentí sacando fuerzas de sus palabras y volví a mi oficina. Stephen y Chloe se giraron para mirarme, sus expresiones reflejaban la derrota y la desesperación. ¿Y bien?, pregunté con voz firme y clara. Stephen dio un paso adelante con su máscara de hombre de negocios firmemente puesta en su lugar. Firmaremos, dijo. Aunque las palabras parecieron dolerle físicamente, queremos garantías. No estás en posición de negociar, interrumpió Angela, entrando con los documentos. Los términos no son negociables, confesión completa, restitución total, sin impugnaciones. Lo que pasó a continuación me sorprendió incluso a mí. Chloe se levantó de repente y su bolso de diseño cayó al suelo, olvidado. Quiero confesarlo todo, dijo con voz temblorosa pero decidida. No solo lo que sabes, todo. La cabeza de Stephen giró tan rápido que pensé que podría sufrir un latigazo cervical. Chloe, no. No, Stephen, lo interrumpió. Se acabó, lo hicimos, lo habíamos planeado todo. El accidente, el robo, todo. Y Layla se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Sé que ahora no significa nada, pero lo siento. Dejamos que la avaricia nos consumiera. Creíamos que éramos muy inteligentes, pero éramos solo monstruos. Me quedé allí mirando cómo mi ex mejor amiga se derrumbaba, sintiéndome extrañamente distante. Su confesión no era para mí, era para ella misma. Pero hizo que lo que vino después fuera más fácil. Los policías que estaban esperando entraron en la sala. Todo sucedió rápidamente. Se leyeron los derechos, se tomaron declaraciones y se firmaron documentos. Stephen mantuvo su apariencia fría, pero pude ver cómo se desmoronaba por dentro al darse cuenta de que ninguna cantidad de dinero o influencia podría salvarlo de esta situación. Mientras se los llevaban, los vi por última vez. Ya no eran la pareja poderosa y segura de sí misma que se había ido a Europa, sino dos personas pequeñas y amargadas que se habían destruido a sí mismas por su propia codicia. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de procedimientos legales y reorganizaciones empresariales. La noticia se hizo pública en la comunidad empresarial local, por supuesto. No se puede ocultar la detención de un destacado empresario y su novia por intento de asesinato y hurto mayor. Pero yo controlé la narrativa, usando mi plataforma para hablar sobre la resiliencia y la importancia de confiar en nuestros instintos. Sorprendentemente, nuestro negocio se fortaleció. Los clientes apreciaron mi transparencia y quedaron impresionados por cómo manejé la situación. Varios de los clientes inmobiliarios de Chloe se pasaron a mi firma, diciendo que siempre habían sentido que algo no iba bien en sus tratos. Un mes después de los arrestos me senté en mi oficina hasta tarde una noche, mirando fotos antiguas, fotos de Stephen y yo en tiempos más felices, imágenes de Chloe y yo de vacaciones, riéndonos y despreocupados. Me sentí como si estuviera mirando a extraños. ¿Aún estás aquí? La voz de Lisa llegó desde la puerta. Había dejado su trabajo de enfermera y había aceptado mi oferta de unirse a la empresa como coordinadora de bienestar de los empleados. Su experiencia en rehabilitación le había proporcionado conocimientos únicos para ayudar a las personas a reconstruirse. Solo estoy limpiando algunos viejos recuerdos, respondí,
tirando las fotos a una trituradora. Sabes, dijo sentada frente a mí, la mayoría de las personas estarían destrozadas después de lo que has pasado, pero tú eres más fuerte que nunca. Pensé en eso por un momento. Soy más fuerte, acepté, pero no por lo que me hicieron, sino por lo que hice en respuesta. Elegí contraatacar. Elegí reconstruir. Me elegí a mí misma. El proceso legal concluyó más rápido de lo esperado, gracias a la confesión exhaustiva de Chloe y a la montaña de pruebas que habíamos reunido. Stephen recibió 15 años por intento de asesinato y fraude. Chloe, por su cooperación, recibió 8 años. Los acuerdos de restitución garantizaron que cada centavo que habían robado sería devuelto con intereses. Pero la verdadera victoria no estuvo en el castigo, sino en mi renacimiento. Expandí el negocio y abrí una fundación para ayudar a las mujeres a recuperarse de traumas y reconstruir sus vidas. Todas las semanas dedicaba tiempo a asesorar a otras mujeres que habían sufrido traición y abuso, mostrándoles que la supervivencia era solo el comienzo. Podían prosperar. Un año después del enfrentamiento, me encontraba en el podio de una conferencia sobre liderazgo empresarial para mujeres, preparándome para dar el discurso inaugural. Al mirar el mar de rostros no solo vi una audiencia, sino una comunidad de sobrevivientes y luchadores. Mi historia comienza con una traición, comencé, mi voz clara y fuerte, pero no termina allí. Porque aunque pensaron que estaban escribiendo mi final, en realidad solo estaban preparando el escenario para mi nuevo comienzo. La respuesta fue inmediata y contundente. Una sala llena de mujeres de pie, aplaudiendo, algunas con lágrimas en los ojos. Ellas comprendieron, como yo, que nuestros peores momentos no nos definen. La forma en que nos levantamos de ellos es lo que cuenta nuestra verdadera historia. Más tarde esa noche, mientras conducía hacia casa por la misma carretera costera donde habían intentado acabar con mi vida, no sentí nada más que paz. La puesta de sol pintó el cielo de colores brillantes, tal como lo había hecho en ese fatídico día. Pero esta vez no estaba pensando en celebrar con falsos amigos. Estaba celebrando mi propia fuerza y la hermosa incertidumbre del futuro. Porque a veces los finales más felices no son de venganza ni de justicia. Se trata de recuperar tu poder y darte cuenta de que la única persona que puede escribir tu historia eres tú. Los medios de comunicación la llamaron la historia de la recuperación milagrosa, pero no entendieron nada. No hubo milagro, solo determinación, estrategia y el poder de elegirte a ti mismo cuando otros han elegido traicionarte. A medida que mi historia se difundía, algo inesperado comenzó a suceder. Las mujeres comenzaron a comunicarse conmigo y a compartir sus propias historias de traición y resiliencia. Todo comenzó con un correo electrónico de Rebecca, una ex clienta que había estado sufriendo en silencio su propia pesadilla. Tu historia me dio valor, escribió. Ayer finalmente dejé a mi pareja que me maltrataba emocionalmente y recuperé el control de mi empresa. Sus palabras me impactaron mucho. Mientras yo me concentraba en mi propia recuperación, otras personas se habían fortalecido con ello. Esa constatación me llevó a crear Womenfly, un programa de mentoría dentro de mi fundación diseñado específicamente para mujeres que están reconstruyendo sus vidas después de una traición. No solo ofrecíamos apoyo emocional, sino también ayuda práctica, asesoramiento empresarial, orientación legal y planificación financiera. La experiencia de Lisa en rehabilitación resultó invaluable a medida que desarrollamos programas que abordaban tanto la recuperación física como la emocional. Aquí están construyendo algo revolucionario, me dijo Angela una noche mientras revisábamos las solicitudes para nuestro programa de tutoría. No solo están ayudando a las mujeres a sobrevivir, sino que les están enseñando a prosperar. El trabajo no siempre fue fácil. Cada historia que llegaba a nuestras puertas conllevaba su propio peso de dolor y traición. Algunos días me encontraba de nuevo en esa habitación del hospital, sintiendo el peso de mi propio trauma. Pero esos momentos ya no me paralizaban, sino que me impulsaban. 6 meses después de lanzar Womenfly, recibí una visita inesperada. Catherine Miller, esposa del Dr. Miller y una destacada periodista de negocios, quería presentar nuestro trabajo en una importante revista de negocios. No se trata solo de recuperación personal, explicó. Estás cambiando la forma en que el mundo empresarial ve la resiliencia y el liderazgo femenino. El artículo que escribió Rising from the Ashes, How One Woman's Betrayal Became a Blueprint for Success, Resurgir de las cenizas,
como la traición de una mujer se convirtió en un modelo para el éxito, se volvió viral. De repente me invitaron a hablar en conferencias internacionales, compartiendo no solo mi historia, sino las historias de todas las mujeres a las que habíamos ayudado. Pero el éxito trajo consigo sus propios desafíos. A medida que nuestra fundación crecía, también lo hacían los ataques. Los críticos afirmaron que odiábamos a los hombres o que promovíamos la desconfianza en las relaciones comerciales. Algunos incluso sugirieron que había inventado partes de mi historia para llamar la atención. Abordé estas críticas de frente en el Foro Empresarial Mundial. No se trata de una guerra de género, dije con firmeza. Se trata de reconocer que la traición le puede pasar a cualquiera, de cualquiera. Se trata de entender que tu peor momento no tiene por qué definirte. Puede ser la base sobre la que construyas tus mayores logros. El verdadero avance se produjo cuando lanzamos nuestro programa de incubación de empresas. No solo queríamos ayudar a las mujeres a recuperarse, queríamos ayudarlas a construir algo nuevo. El programa proporcionó financiación inicial, tutoría y recursos a mujeres que estaban empezando de nuevo después de una traición personal o profesional. Una de nuestras primeras historias de éxito fue la de Matilda Torres, mi ex investigadora financiera. Inspirada por su trabajo en mi caso, fundó su propia firma de contabilidad forense especializada en ayudar a mujeres a descubrir fraudes financieros en relaciones personales y profesionales. En menos de un año, ya tenía oficinas en 3 ciudades. Pero no todo fue éxito empresarial. Los cambios más profundos se produjeron en momentos de tranquilidad. Como cuando Lisa me presentó a Jenny, una exatleta que lucha por recuperarse de un accidente similar al mío. No sé si podré volver a confiar, me confesó durante nuestro primer encuentro. La confianza no consiste en no ser traicionado nunca, le dije, compartiendo con ella la sabiduría que había adquirido. Se trata de confiar en uno mismo para afrontar cualquier cosa que se presente. 3 meses después, Jenny no solo volvía a caminar, sino que daba clases de yoga adaptativo en el centro de bienestar de nuestra fundación. Mi vida personal también estaba evolucionando. La experiencia había cambiado mi forma de abordar las relaciones, volviéndome más perspicaz pero también más auténtica. Aprendí que ser fuerte no significa estar sola. Y esa vulnerabilidad, cuando se comparte con las personas adecuadas, puede ser una fuente de poder. Durante una recaudación de fondos para una fundación, conocí a David, un arquitecto viudo que había perdido a su esposa por cáncer. Nuestra conexión no se basaba en un trauma compartido, sino en valores compartidos y en una comprensión mutua de las complejidades de la vida. Nos tomamos las cosas con calma, ambos sabíamos el valor de construir la confianza de forma gradual y auténtica. Una noche, mientras caminábamos por la playa cerca de mi casa, David me preguntó si alguna vez me arrepentí de haber expuesto la traición de Stephen y Chloe tan públicamente. ¿No habría sido más fácil simplemente vengarse en silencio? Dejé de caminar y observé las olas estrellarse contra la orilla. El camino fácil no siempre es el correcto, respondí. Al compartir mi historia, les di permiso a otras mujeres para que compartieran la suya. A veces, la mayor venganza es mostrarles a los demás que la supervivencia es solo el comienzo. La labor de la fundación siguió ampliándose. Abrimos centros en otras ciudades, cada uno de los cuales ofrecía una combinación de apoyo práctico y sanación emocional. Nuestra tasa de éxito hablaba por sí sola. Más del 80% de las mujeres que pasaron por nuestros programas crearon sus propios negocios o rehicieron sus carreras. Pero quizás el momento más significativo se produjo durante nuestra primera ceremonia anual de graduación de Women Fly. Al ver a 25 mujeres caminar por el escenario, cada una con su propia historia de traición y triunfo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor de mi propia experiencia se había transformado en una fuerza de cambio. Cuando me encontraba en el podio ese día, mirando los rostros de las mujeres que se habían negado a que la traición las definiera, me di cuenta de que mi historia se había convertido en algo más grande que yo misma. Se había convertido en un faro de esperanza, un testimonio de la increíble fortaleza que yace dentro de cada una de nosotras. Su traición no es su final, les dije. Es su comienzo. Y les prometo que la historia que escriban a partir de ahora será más poderosa que cualquier historia que otros hayan intentado escribir para ustedes. 5 años después del día en que me levanté de esa silla de ruedas y me enfrenté a mis traidores, me encontré de nuevo en el centro de rehabilitación donde todo comenzó. Esta vez, no era una paciente.
Estaba dando el discurso inaugural en la inauguración de su nueva ala de recuperación de mujeres, financiada por la Fundación Women Fly. Los pasillos familiares ahora albergaban recuerdos diferentes. Mientras pasaba por la habitación donde había pasado esas largas noches recuperando en secreto mis fuerzas, sonreí al pensar en lo lejos que había llegado. Lisa, ahora directora ejecutiva de la fundación, caminaba a mi lado y ambas recordábamos esas sesiones de terapia de medianoche que habían sentado las bases para mi recuperación. ¿Puedes creer cuánto ha cambiado?, preguntó, señalando los espacios recientemente renovados. Cada habitación estaba equipada con equipos de rehabilitación de última generación y las paredes estaban adornadas con historias inspiradoras de mujeres que habían reconstruido sus vidas después de un trauma. A veces el cambio es exactamente lo que necesitamos, respondí pensando en todas las transformaciones que había presenciado a lo largo de los años. La fundación había crecido más allá de lo que yo podría haber imaginado. Lo que comenzó como un viaje personal de recuperación se había convertido en un movimiento global. Ahora teníamos centros en 12 ciudades de 3 continentes, cada uno de los cuales ofrecía apoyo integral a mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas después de una traición y un trauma. Mientras me preparaba para dirigirme a la audiencia, recibí un mensaje inesperado: Chloe iba a salir de prisión antes de tiempo por buena conducta. Durante su encarcelamiento se había convertido en una reclusa modelo, aconsejando a otras mujeres y asumiendo la responsabilidad de sus acciones. Incluso me había escrito una carta todos los años en el aniversario del accidente, en la que cada una de ellas profundizaba en su comprensión de lo que había hecho. Stephen, por otro lado, no había mostrado ningún remordimiento. Había pasado el tiempo intentando apelar su condena, sin poder aceptar la responsabilidad de sus acciones. Su última apelación había sido denegada el mes pasado. De pie en el podio, mirando los rostros de la multitud, profesionales médicos, expacientes, simpatizantes y mujeres que actualmente están en su propio camino hacia la recuperación, sentí una profunda sensación de propósito. Hace 5 años, estaba acostada en una cama en este mismo edificio creyendo que mi vida había terminado. Empecé. 2 personas en las que confiaba habían orquestado mi destrucción, o eso creían. Pero me enseñaron la lección más valiosa de mi vida. Nuestros mayores reveses pueden convertirse en nuestros mayores regresos. Entre el público había mujeres de todos los ámbitos de la vida. Jenny, que ahora dirige su propio programa de deportes adaptados. Matilda, cuya firma de contabilidad forense se había convertido en el recurso de referencia para las mujeres que descubrían fraudes financieros. Rebecca, que había transformado su pequeña empresa en una empresa próspera. La recuperación no consiste solo en curar lo que está roto, continué. Se trata de descubrir partes de ti mismo que nunca supiste que existían. Cuando estaba en mi punto más bajo, no solo encontré la fuerza para levantarme de nuevo, encontré el poder para ayudar a otros a levantarse. Después de la ceremonia, durante la recepción, una joven se me acercó. Estaba en silla de ruedas y sus manos agarraban las ruedas con determinación. He estado siguiendo tu historia, dijo. No estoy aquí por una traición. Mi accidente fue solo eso, un accidente. Pero tu viaje me mostró que la recuperación no es solo física. Se trata de recuperar cada parte de ti mismo. Sus palabras me conmovieron. Si bien mi historia había comenzado con una traición, había evolucionado hacia algo mucho más universal. Un testimonio de la capacidad del espíritu humano para la resiliencia y la renovación. David se unió a mí más tarde esa noche. Su presencia constante fue un recordatorio de que la confianza, cuando se le da a la gente adecuada, puede ser una fuente de fortaleza en lugar de vulnerabilidad. Nuestra relación se había fortalecido con los años, construida sobre una base de respeto y comprensión mutuos. ¿Listo para volver a casa?, preguntó mientras su mano encontraba la mía. ¿A casa? La palabra tenía ahora un nuevo significado. Mi casa ya no era un símbolo de lo que casi había perdido, sino un testimonio de lo que había ganado. La oficina donde me había enfrentado a Stephen y Chloe se había transformado en un espacio de meditación. La silla de ruedas que una vez había sido mi apoyo ahora servía como un poderoso recordatorio en el vestíbulo de nuestra fundación, acompañada por la historia de cómo había desempeñado un papel en la justicia. Más tarde esa noche me quedé en mi balcón, mirando las luces de la ciudad titilar abajo. La misma vista que una vez había presenciado mis momentos más oscuros ahora dominaba un paisaje cambiado.
La nueva sede de nuestra fundación se alzaba orgullosa entre los edificios. Sus ventanas estaban iluminadas incluso a esa hora tan tardía. Un faro para las mujeres que luchaban por reconstruir sus vidas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Angela. Había llegado otro caso, otra mujer que había encontrado el coraje para ponerse de pie y recuperar su vida. Al día siguiente comenzaríamos de nuevo ofreciendo el mismo apoyo y la misma orientación que habían ayudado a tantas otras. El aire fresco de la noche traía el aroma del océano, recordándome aquel fatídico día en el que intentaron poner fin a mi historia. En cambio, solo escribieron el prólogo. La verdadera historia, la de la fuerza, la resiliencia y el poder de superar la traición, todavía la estaban escribiendo, no solo yo, sino todas las mujeres que llegaron a nuestra puerta. Pensé en la inminente liberación de Chloe y no sentí ira ni miedo, solo la esperanza de que ella realmente hubiera cambiado. Su viaje de redención era algo que debía hacer ella misma, al igual que mi viaje de recuperación había sido el mío. Mientras me preparaba para ir a la cama, me vi reflejada en el espejo. La mujer que me miraba no era ni una víctima ni una superviviente. Era una guerrera, una mentora, un faro de esperanza para otras. Las cicatrices de la traición se habían convertido en insignias de honor, marcas de una batalla ganada no solo por mí, sino por todas las mujeres que necesitaban creer en la posibilidad de resurgir. Mi historia no terminó con levantarme de esa silla de ruedas, ni con enfrentarme a mis traidores, ni siquiera con construir una base. Continúa con cada mujer que encuentra su fuerza, con cada vida que se reconstruye, con cada espíritu que se niega a ser quebrantado. Porque al final, la mayor victoria no está en el momento en que nos ponemos de pie. Está en todos los momentos que elegimos seguir caminando hacia adelante, ayudando a otros a encontrar su lugar en el camino.